Buenas tardes, amigos de Tuvox Televisión. Estamos aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos con Ela Chanovska, es la documentalista que presenta Los ríos de la obra del maestro Kapuscinski. ¿Sí nos puedes hablar un poquito sobre el documental? Eh, el documental es un viaje por México, buscando los pasos, las huellas de Ryszard Kapuscinski, que estuvo aquí en años 60, 70 como corresponsal y luego regresó para dar los talleres del periodismo a los periodistas latinoamericanos. Y mi documental es una búsqueda, es un encuentro con los periodistas mexicanos, la mayoría, pero no solamente, también las personas que eran sus amigos en este tiempo. Bien, nombres al documental Los ríos. ¿Por qué el nombre de Los ríos? El nombre es para descubrir los ríos en mi documental, pero hay varios motivos. La frase que hay en mi documental del libro de Kapuscinski menciona de una canción, Río Manzanares, déjame pasar. Hay un cuento, bueno, una historia sobre un indio escuchando la misma canción todo el tiempo. Entonces, primera palabra, los ríos, me llamó atención porque también es algo simbólico, bueno, algo que fluye, la vida de Kapuscinski, que lo llevo a otros continentes. También porque en México vivía en la esquina del río Lerma y río Amazonas en México, entonces vi que muchos ríos aparecen. El río Vistula en Varsovia, que divide la ciudad, también es como algo quizás muy cerca de Kapuscinski. Vemos al maestro Kapuscinski como un importante periodista polaco viviendo aquí en México. Podemos hablar también, por ejemplo, esta visión del extranjero, de una persona extraña al país. ¿Cómo su percepción también de la realidad que vive en México? Usted también como polaca. Mi percepción Sí. de todo el país. De lo que conoce, Bueno, de lo que ha visto. lo que tenía privilegio de conocer durante 10 años, de mis acercamientos, más o menos, porque al principio mis visitas eran cortas y luego más adelantadas, y así como hasta un año o 2 años viviendo. Es un país de muchas riquezas que la gente no siempre aprecian, no, quizás por la situación política también y por falta de acceso a la educación. En México hace falta como explorar, bueno, explorar en una manera positiva, no explorar por los comerciantes de otros países, de los vecinos, pero más bien explotar y ser orgulloso de lo que hay. Y sí, hay gente muy orgullosa de lo que hacen, y se ve muchos artistas, se ve mucha gente que trabajan no sé, en el campo, crean obras que se puede conocer en otros países. Entonces México es un país, creo que hasta fin de mi vida no voy a terminar a conocerlo, ¿no? Y la gente, yo creo que mi experiencia personal fue tan buena que saliendo México y regresando a Polonia, regreso con un sentimiento bien bonito, ¿no? Y viendo aquí también a Kapuscinski como reportero, viviendo aquí en México, también la situación que vive, por ejemplo, comparar la percepción del periodismo, cómo se vive el periodismo aquí en México, ¿no? Que vemos en noticias recientes, pues que ha habido mucho desapariciones forzadas y aparte el asesinato de periodistas aquí en México, ¿no? Por parte de censuras. ¿Cómo usted percibe también el ser un periodista aquí en México? Pero por los ojos de Kapuscinski, bueno, no sé dónde veo cosas por mis propios ojos y dónde veo por sus ojos, por sus libros que me impactaron mucho. Eh, yo veo que los periodistas aquí en México son muy valientes, tienen valor de hablar de la realidad, y muchos desafortunadamente pagan
pagan con su vida incluso, ¿no? Que hasta las estadísticas dicen que en México desaparecen o mueren más periodistas del mundo. Entonces, para cambiar esta realidad, para mejorar la vida en México, siempre, o bueno, quizás así funciona este mundo, deben de existir la gente que lo tratan como misión, ¿no? Y el oficio de periodismo en México así lo veo. También hay que saber que el periodismo es cualquier información que das, ¿no? Hay muchos periodistas que retratan vida diaria, local y todo, y también es muy admirable, pero me imagino que me preguntas por el periodismo hablando de los problemas serios, ¿no? Donde vemos el riesgo de vida, ¿no? Y yo los admiro porque en mi país, aunque tenemos varios problemas políticos también, pero ya no se puede comparar los tiempos de comunismo, cuando también algunos periodistas y activistas perdieron su vida o desaparecieron o con torturas y todo. Y ahora estoy observando que en México, en la situación complicada, hay gente con valor y un grupo de esta gente son periodistas, ¿no? Muy bien. Retomando aquí el documental, hablabas, ¿cómo inicia ese proyecto de cómo te llama la atención? Nos mencionabas que vivías muy cerca de su casa, como en la secundaria. ¿Cómo inicia este proyecto para ti? ¿Cómo inicia esa chispa, ¿no? Por querer documentar la vida de Kapuczynski. Sí, como mencioné aquí en la charla con ustedes, con los estudiantes, fue un encuentro aquí en México con un periodista mexicano que me inspiró. Bueno, me preguntó solamente por qué no hacer una investigación sobre Kapuczynski en México, porque me di cuenta, quizás esto me inspiró, que Kapuczynski y sus obras son muy importantes para los mexicanos, para los periodistas, escritores, y no me daba cuenta por tantos años cuando vivía aquí, quizás por falta de contacto con los periodistas, ¿no? Y también quizás coincidió un poco, bueno, coincidió, más bien me di cuenta que hay mucha gente que quizás lo conocían, pero ya son gente grande y estamos en el último momento de poder de hablar con ellos para saber del pasado. Si tú pudieras regresar a tu época de secundaria y ver de viva voz a Kapuczynski, ¿qué te gustaría preguntarle o qué te gustaría como que te sugiriera? Yo recuerdo que yo creo que tenía 15 años y estaba leyendo Imperio y saliendo de mi casa lo vi caminando, porque él caminaba a diario en las mañanas cuando estaba en Varsovia, hacía como paseos matutinos hasta que salió un bonito libro después de su muerte, describiendo justo el camino, y en mi documental también vamos por camino de Kapuczynski. Y cuando salí así con todas las palabras y él pasaba y yo con mi timidez solamente lo dije buenos días, ¿no? Pero hoy día sí me gustaría preguntarlo algo. Ay, no, la verdad, la mente de un adolescente en mi caso fue una etapa de la vida donde no sabes qué vas a hacer, no sabes qué quieres tanto y quieres poco, y yo escribía poemas en este tiempo también. Bueno, también digo porque muchos, incluso Kapuczynski empezó de escribir poemas porque es una manera quizás de expresar tus sentimientos y todo. Y de hecho lo regalé un poema a su cumpleaños, lo regalé pero anónimo. Bueno, lo puse el papelito a la puerta de su jardín. Y bueno, creo que hoy día no puedes pensar qué podrías preguntar. Yo creo que para mí el encuentro con sus libros fue suficiente, ¿no? Y hasta hoy día, cuando me gusta el trabajo de alguien, no tengo esta necesidad de conocerlo así en persona. Pero quizás hoy me gustaría hablar con Kapuczynski, preguntarlo por los tiempos que pasaba aquí, ¿no?
cómo percibía la realidad en México y qué viajes tenía, porque hay pocos, realmente no hay archivo, y lo que estoy buscando ahora, que me puede enseñar sus pasos por América Latina, porque él viajaba mucho aquí. Bueno, no te contesté bien, perdón. No, está perfecto. Viendo estos viajes que hacía el maestro, igual tú también que nos cuentas 10 años en México, ¿has visto en tu visión o en la visión también de Kapuscinski la realidad de varios Méxicos? Si hay dos o más Méxicos en este conjunto, y cómo ustedes lo perciben. De los pocos textos que hay sobre México de Ryszard Kapuscinski, siempre me llama la atención su interés por la gente, por el pueblo, ¿no? Por la gente que vive en sus pequeños problemas. Y tu pregunta, que si dos mundos o tres, bueno, Méxicos, varios Méxicos. Yo creo que él conoció varios Méxicos por relaciones con varias gente, bueno, con algunos políticos, con otros periodistas, con la gente de la calle, con los campesinos cuando viajaba quizás en Oaxaca, porque hay algunas pequeñas descripciones. Y en Polonia o en Europa vemos América Latina, México también, como país de contrastes. En estos tiempos de años 60, cuando él estaba aquí, creo que no habían tantos contrastes. Siento que la situación política, aunque también era muy, muy difícil, no era tan de los extremos, porque hoy día vivimos en el mundo de consumcionismo, que creo que en estos años todavía no existía tan fuerte como hoy. Entonces, no sé. Pregúntame más para poder ubicarme de... No, está bien. Háblanos un poquito de Ella Films, qué proyectos, cómo inició y qué proyectos siguen, un poquito más como de lo que estás produciendo. Bueno, Ella Films es una marca, podemos decir, que apenas ha crecido a una empresa que ya trabajo por mi cuenta, pero como me gusta trabajar independiente, que no significa que no busco fondos de las otras instituciones, porque así es mejor, y en caso de las becas, por ejemplo, para este documental y el anterior, yo sabía que es una beca que me da esta libertad de realizar mi proyecto, ¿no? Aunque tienes que dar propuesta y todo. Entonces, Ella Films es como productora para dar como algo formal a las producciones, a los proyectos que realizo. Y bueno, hasta la fecha involucré no tanta gente, pero suficiente para poder crear más proyectos, porque ya se crea alguna confianza entre la gente y confianza entre también instituciones, ¿no? Como la escuela del CCC ya es como un lugar donde sé que siempre puedo recibir apoyo, ¿no? O académico o de los maestros, ¿no? Y los proyectos que tengo por el momento de la Films también es una empresa que hace relaciones públicas para otros cineastas, ¿no? Estoy en Polonia. En Polonia tengo como una distribuidora de películas independientes y ahora vamos a presentar una nueva película en cines de Polonia en marzo, entonces estoy trabajando en esto. Y así coopero con los demás, pero como Ella Films. Y también coopero con un cine de la Filmoteca Nacional en Polonia. Entonces, yo trabajo en varios niveles, que todo tiene algo con cine, con documental, con reportaje, pero todavía no es... Yo creo que quizás nunca Ella Films va a ser solamente una calle, ¿no? Una ruta. Un río, ¿no? Un río, a lo mejor, sí. Para terminar, ¿algún libro que nos recomiendes de Kapuscinski y también un mensaje para invitarlos a ver el documental sobre su vida? Para los estudiantes del periodismo de comunicación, recomiendo 2 libros. Bueno, por el momento recomiendo todos, pero más creo que Viajes con Heródoto,
para aprender y conocer también el viaje de Kapuscinski desde sus principios profesionales y su búsqueda como viajero, como Heródoto también, ¿no? El primer que conoció el mundo y lo describió. Y otro como un libro que los puede dar muchas ideas y principios de periodismo, que es Autorretrato del reportero. Creo que más lo recomiendo que el otro libro que aquí también creo que tiene mucho éxito, que es Los cínicos no sirven para este oficio. Sí hay algunas cosas interesantes ahí, pero no es un libro que él escribió. Este de los cínicos es algo que transcribieron de los encuentros con él. Y Autorretrato de reportero son fragmentos de sus libros, de sus pensamientos. Esto es lo que recomiendo. Y el mensaje, bueno, es difícil promover su propio trabajo, pero creo que mi documental, Los ríos, el viaje a México con el maestro Kapuscinski, puede inspirar a ustedes a conocer buen periodismo, buena literatura, porque también así se considera a Kapuscinski aquí, y para que sigan realizando sus sueños, ¿no? Bueno, Ela, te agradezco mucho la entrevista. Felicidades por el documental, que sigas produciendo más material. Y con esto nos despedimos. Le agradecemos también a Efraín Gallardo, director de la estación, y saludos a Tu Vox Televisión. Muchas gracias.